Para muchos, los términos tesis y teoría son empleados como si tuvieran el mismo significado. Yo misma he caído en esa confusión, pero lo cierto es que no son. Para aclararlo, haré una reflexión en torno al proceso y elaboración de una teoría como principal resultado de una investigación doctoral desde las ciencias sociales y educación. José Toledo Morales, en su artículo La construcción teórica en las tesis doctorales de ciencias sociales y principalmente en educación, presenta una reflexión en torno a la construcción, desarrollo y elaboración de teoría. Considerando abordar el significado de dos términos empleados de manera común en una investigación, que son la tesis y la teoría, en un segundo momento, Toledo describe algunas consideraciones que puedan ayudar en la construcción de una tesis doctoral y concluye con una revisión de las lógicas y maneras de ver la realidad según el paradigma del investigador. El término doctor tiene connotaciones que por una parte es el que enseña y aquí implican más aspectos de filosofía y teorización, de ahí su equivalencia a maestro y doctor. Desarrollar una tesis doctoral en el área de las ciencias sociales y en la educación puede abordarse en primer lugar como un aporte teórico y como una manera de sintetizar el significado de teorización en el sentido que esta es una argumentación teórica y que conduce a obtener un grado académico que es el de doctor. Desde el punto de vista filosófico, entendido como amor a la sabiduría, no como de conocer, sino como manera de comprender el ser, de sein. Para lograr aclarar todo lo antes mencionado, es necesario aclarar el término tesis. Al iniciar un proceso de teorización, se deben considerar muchos aspectos tales como el que no existe un método certero para coordinar sus avances en el conocimiento. Así surge la fenomenología como un intento riguroso de hacer de la filosofía una ciencia. Cuando los resultados son obtenidos, se requiere teorizar, es decir, una teoría es un sistema relacional de leyes y que la relación de estas nos permite deducir una serie de consecuencias. A esto le llamamos deductibilidad. Es decir, una premisa es un supuesto del cual se derivan conclusiones. Por ello, se le conoce a la teoría como un sistema hipotético deductivo. Una forma nueva de aproximarse a la realidad es a partir de paradigmas emergentes, los cuales desarrollan alternativas metodológicas que requieren principios rectores que revelen los pensamientos y los juicios conectados para describir la realidad. El tema central es el significado de la razón, logos resaltando la lógica de Aristóteles. Damiani expresa que la mayor contribución del pensamiento griego es la prueba racional, es decir, el proceso de pensamiento que proporciona resultados exactos. Los helénicos aportan la construcción del sistema de pensamiento que ayuda a dar cuenta de la realidad. Regresando a Aristóteles, refiere que la ciencia auténtica es aquella que estudia los principios. El problema viene dado en función a que principios, axiomas y posturas paradigmáticas son asumidas por el investigador frente al nacimiento del fenómeno. La situación crítica se centra en el término describir, ya que desde el paradigma cualitativo se exige un lenguaje distinto al de las matemáticas. Las fórmulas y las leyes son enunciados que describen la realidad. Así, por ejemplo, en la segunda ley de Newton, la realidad de la fuerza viene precisada por el lenguaje fuerza es igual a masa por aceleración, por lo que no hay mejor manera de describir la realidad. Pero en el paradigma cualitativo, la mejor referencia es hacer categorizaciones. Para Kant, pensar es lo mismo que juzgar, y nos dice que hay 12 clases de juicios, por los que también deben haber 12 categorías. En tal sentido, Fantón nos dice la manera de cómo dar cuenta de la realidad y para hacerlo es a través de juicios.
Para el positivismo, el lenguaje es una representación pictórica de la realidad y la verdad viene sustentada en el principio escolástico de la educación entre las cosas pensadas y la cosa real. Conocer la realidad es saber describir y saber referirla mediante juicios compuestos por ideas y conceptos. Por ello, un elemento necesario para teorizar es el uso adecuado del lenguaje. Dar cuenta de la realidad debe ser expresado en términos de un lenguaje y mediante una lógica, desde la perspectiva paradigmática asumida por quien investiga, genera axiomas, principios y reglas a seguir sobre los cuales alcanzará el constructo denominado ciencia. La ciencia es una idea del conocimiento teórico, técnico, ontológico y fenomenológico, objetivo y sistemático. Aproximarse a la realidad desde el sujeto requiere de consideraciones contrarias al ideal científico de la modernidad. Los anclajes paradigmáticos, la intencionalidad, es demostrar y mostrar. En el caso del positivismo y las ciencias formales lógicas, es necesario el experimento, es decir, requieren demostrar o negar un hecho. Por el contrario, si el paradigma asumido es la construcción de conocimiento a partir del sujeto, entonces el método es la fenomenología, por lo que hay una actitud e intencionalidad distinta del investigador, o entra la hermenéutica. En tal caso, aquí la intención es demostrar y describir. La lógica y la argumentación que se desarrolla para la demostración o la mostración requieren de un lenguaje científico apropiado que debe utilizar el investigador. Para teorizar y hacer ciencia desde la realidad social y en el contexto educativo, requiere disciplina y rigurosidad por quien investiga. Tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, exige una postura y un compromiso para el investigador. Por lo tanto, quien investiga debe estar claro de que lo que aspira según la postura paradigmática de lo que quiere demostrar o describir. El paradigma tiene alcances y limitaciones, al igual que las teorías, por lo que el investigador debe conocer su texto y contexto. El punto viene dado por los anclajes epistemológicos asumidos para realizar la tesis y la construcción de nuevos conocimientos. Cuando la investigación tiene una perspectiva cualitativa, se utiliza a la fenomenología y hermenéutica como metodología, y aunque no haya muchos modelos para elaborar proyectos cualitativos, el uso adecuado del lenguaje limita el carácter de la investigación del paradigma asumido para mostrar y describir. Por lo que cualquier investigador que quiera lograr buenas reflexiones debe leer mucho para poder proyectar la realidad.